Buen día, Silvia. ¿Cómo anda usted? Muchas gracias por atendernos. Un ¿Esta gusto, como definición siempre. ha llegado rápidamente o lo ha meditado mucho? No, mire, en realidad esto siempre se venía planteando y obviamente no solo de la dirigencia por ahí de Mendoza, sino también a nivel nacional, algunos correligionarios que veían, bueno, la posibilidad de que uno, siendo candidato a gobernador, pudiera hacer una buena elección. Pero la verdad que en estos tiempos me he preparado para un desafío más grande, que es la presidencia de la Nación, y el adelantamiento de las elecciones hizo de alguna manera profundizar más el pedido sobre Mendoza, pero esto me agarró, me acuerdo, en Córdoba, recorriendo la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, déjeme que vea a ver cuál es el pensar y el sentir también de todos los sectores del radicalismo. Y bueno, el diálogo que he mantenido con todos, he tratado de construir acercamiento entre las partes, y de esta manera, bueno, como a mí me parece, y de acuerdo a lo que uno está percibiendo, que el radicalismo puede hacer una buena elección y que también puede ser apoyado por otros partidos, y en ese sentido, bueno, he manifestado que la mejor fórmula para Mendoza sería la que encabezaría a Alfredo Cornejo como intendente del actual intendente de Godoy Cruz, que ha hecho una excelente gestión de gobierno en su departamento, y también Laura Montero, quien fuera ministra de Economía, en un momento que tuvimos que recuperar toda la economía mendocina, y que además cuenta con vasta experiencia como legisladora, y cual, bueno, es un buen complemento para la fórmula que puede ser una alternativa de mucho peso y darle al radicalismo la posibilidad de recuperar la provincia. ¿Cómo se imagina los próximos meses, teniendo en cuenta esto que usted menciona? Me he preparado para el desafío de la presidencia, porque para muchos la oposición está muy desarmada de cara a este 2015. Bueno, mire, Cecilia, la verdad que la dinámica usted ha visto que es muy grande en la política argentina. Están ocurriendo hechos que, ¿verdad?, nos llaman a la reflexión a todos, nos llaman a que vayamos encontrando el punto común de nuestras acciones. Y como yo vengo sosteniendo desde hace tiempo, ¿no? Es fundamental una definición rápida del radicalismo, del marco de alianzas. Hay que construir una propuesta electoral, una propuesta de gobierno que a mi modo de ver pasan por tres ejes: recuperar las instituciones. Usted ha visto lo grave que están las instituciones en nuestro país; un proyecto de desarrollo económico basado en producción de trabajo y bajar la inflación a un dígito, y después el bienestar de la sociedad, que pasa fundamentalmente por seguridad, educación y salud. Así que sobre la base de eso tenemos que ir trabajando a ver si encontramos cosas en común para que después, en un periodo de gobierno que va a ser complejo para el país, encontremos el mejor de los apoyos para encauzar la economía, las instituciones y el bienestar de nuestra sociedad. Le quería preguntar, luego de la muerte de Nisman y a raíz de sucesivos hechos, la mayoría de los políticos de Argentina ha hablado de esta fragilidad de las instituciones democráticas, que no se rompen de un día para otro, pero que probablemente más de uno piensa que son más débiles de lo que imaginamos. Cuando se dice recuperar las instituciones, ¿qué quieren decir los políticos? ¿De qué modo? Porque suena frase hecha. Mire, esto pasa fundamentalmente por quien esté a cargo del Poder Ejecutivo. Hay instituciones que tienen que ver con la división de poderes, con la independencia de poderes, que esto se llama Consejo de la Magistratura. Y esto se llama también el Ministerio Público. Usted sabe que en el Consejo de la Magistratura ha habido modificaciones, las cuales, bueno, si bien ha sido limitado un poco el poder de turno, precisamente el poder actual, el poder ejecutivo, por la designación, digamos, de los representantes que integran el Consejo de la Magistratura, que son ajenos al gobierno. Sin embargo, todavía tiene la mayoría en ese sentido, y hay que entender que los jueces y los fiscales tienen que ser leales a la Constitución y no a un partido de gobierno. Eso es una. Los organismos de control que han sido... No hay ente regulador que esté normalizado. La Auditoría General de la Nación,
no tiene el poder, el auditor necesario para imponer sus informes, ni siquiera la legitimidad para iniciar un proceso judicial. Después el federalismo, cada vez la nación concentra más recursos, el 75% de los recursos, y también me refiero a instituciones técnicas. Fíjese los problemas que está atravesando nuestra economía, es por el condicionamiento que ha tenido la política energética, que no ha respondido a una planificación de largo plazo. Se perdieron los fondos específicos, el FONAVI, los fondos específicos para la vivienda, para las obras viales, y una planificación energética que yo recuerdo que en la época cuando era estudiante se tenían proyectadas qué diques, qué centrales iban a hacer en largo plazo. Entonces todas estas instituciones son las necesarias para tener un país, una previsibilidad de un país a largo plazo. Pero fíjese, Cecilia, lo que yo siempre digo, para que tengamos un país a largo plazo, lo que tenemos que hacer es acortar mandatos. Acá el grave problema que tuvo Argentina fue la reforma de la Constitución que permitió la reelección presidencial. Y usted ve que los presidentes que hemos tenido, los que han terminado su mandato, lo que han pensado en los finales de su primer mandato es cómo se reeligen. Después, una vez cumplido o estando por cumplir el segundo, cómo intentan modificar la Constitución o interpretar mañosamente. ¿No es buena la reelección presidencial, esto, ¿no? Cobos, dice usted? ¿Cómo? ¿No es buena la reelección presidencial? Para nada, para ningún gobierno. Fíjese, mire, Mendoza y Santa Fe son las dos únicas provincias que no tienen reelección. Esto genera alternancia, genera mayor transparencia, genera renovación en la política, así que, y genera que la posibilidad de grandes acuerdos que se concentren en fijar una impronta, pero también en mantener y sostener las políticas de Estado. Mendoza tiene una política de agua, Mendoza tiene una política vitivinícola, Mendoza tiene una política fitosanitaria, una política de exportaciones. Nos falta mucho avanzar porque también en este deterioro institucional Mendoza ha sido afectada y debemos recuperar la institucionalidad de Mendoza, que también siempre fue un buen parámetro diferenciador que tuvo la dirigencia política respecto al resto del país. Julio, buenos días de mi parte. La fórmula aquí que usted está, digamos, impulsando, Cornejo Montero, ¿tiene consenso dentro del radicalismo? Porque sabemos que también, por ejemplo, Enrique Baquié tiene aspiraciones de ser el gobernador. ¿O todo se va a dirimir también con...? Mire, yo creo que cada uno tiene un rol importante. Son todos, Enrique Baquié, Mario Abed, Cornejo, Montero, Mansur. Hay muchos dirigentes, ¿no?, que han hecho muy bien su gestión. Y bueno, yo le doy mi humilde visión de lo que entiendo puede ser un buen complemento y una fórmula, bueno, que dé sinergia, que bueno, no va a ser una elección fácil, pero que si el radicalismo, cada vez, mire, que nosotros hemos ido unidos, hemos hecho una buena elección y hemos ganado la elección. Estamos en una situación difícil por un panorama internacional que ustedes verán, ustedes analizaban antes de hacerme esta entrevista, siempre el tema que hoy está vigente, un tema de gravedad. ¿Y cómo cree que va a impactar esto electoralmente, Cobos, el caso Nisman? ¿Cómo? ¿Cómo piensa usted, qué proyección hace para este 2015 en materia del impacto político y electoral? ¿No? Usted verá las idas y vueltas, cómo cambia la posición del gobierno. Primero, que bueno, que lo había llevado, decía la presidenta, a suicidarse este hombre, ahora que es claro que no es un suicidio, sino es un suicidio, es un homicidio, está vinculado nada más y nada menos este homicidio a alguien que había denunciado a la presidenta de la Nación por encubrimiento, en una causa que quizás es la más trascendente en la historia política y democrática de la Argentina, como el atentado a la AMIA. Así que bueno, tendremos que estar muy atentos por la gravedad institucional que esto implica y por la grave imputación que se le ha hecho nada más y nada menos a la presidenta de la Nación. Durante la primera presidencia de Cristina Fernández, cuando usted la acompañó en Fórmula, Cobos, ¿el funcionamiento de la inteligencia argentina ya era motivo de preocupación del gobierno de turno, del oficialismo? Mire, siempre la CIDE fue un motivo de preocupación. Fíjese lo que pasó con el gobierno de la Alianza, que decían que supuestamente, bueno, esto quedó desvirtuado por el fallo favorable al doctor de la Rúa.
pero siempre estuvo bajo sospecha el uso de los fondos reservados, el destino del objetivo y la aplicación de la inteligencia en Argentina, así que siempre eso estuvo bajo el ala tenebrosa de la incertidumbre y la sospecha, como son los servicios de inteligencia en algunos países. Creo que lo que hay que hacer es reformular todo el servicio de inteligencia en el país, no solo el de la CIDE. Nosotros tenemos el de la CIDE, porque antes es la ex-CIDE, ¿no? Pero fíjese, tenemos servicio de inteligencia del Ejército, servicio de inteligencia, en este caso conducido y también por un comandante que está sospechado de delito de lesa humanidad. Sí. Después tenemos un servicio de inteligencia también en el Ministerio de Seguridad, en Gendarmería, Proyecto X, toda una serie de vinculaciones extrañas, de espionaje, que para lo único que debe ser utilizado y conducido es para hoy los enemigos que tiene el país, que son el terrorismo, el narcotráfico, y si se pusiera todo a disposición de eso, seguramente muchos de los delitos que hoy se cometen en el país y por lo tanto la inseguridad que hay encarada por el crimen organizado y como cabeza el narcotráfico, se verían reducidos en forma contundente. Bien, Julio Cobos, le agradecemos mucho este contacto y la información, sus conceptos brindados para los mendocinos que están mirando a esta hora Noticiero 9. Ha sido un gusto como siempre, Cecilia. Que tenga buen día. 7 de la mañana con 34.